DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Comenzamos esta segunda edición por aquí, por DTV, segunda edición por Diputados Televisión, en una jornada en la cual seguimos aguardando, esperando la convocatoria del Ejecutivo al Congreso de la Nación para habilitar temas a discutir en un periodo de sesiones extraordinarias que, según lo adelantó en su momento el propio presidente Alberto Fernández, serían a partir del próximo 15 de enero y tomaría también gran parte o la totalidad también del mes de febrero. Allí estaría incluido dentro de los temas el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, algo que está presentado desde el punto de vista de la redacción por parte con la firma del presidente y de varios gobernadores provinciales. Ese documento se lo han entregado al presidente de la bancada del oficialismo aquí en la Cámara Baja y todavía están aguardando el ingreso formal con la firma de diputados de este pedido de juicio político. Y otros proyectos en danza que empiezan también a hablarse, algunos ya con estado parlamentario, otros que tienen que ingresar, y de ahí se iría conformando lo que va a ser el temario de convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo Nacional. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esta es la segunda edición por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros, a mis compañeras que me acompañan en la jornada de hoy. Señora Daniela Mosetic, señor Sebastián Adida, ¿cómo le van? Buenas tardes. Muy bien, por suerte. ¿Cómo andan? Bueno, estamos esperando, ¿no?, el pedido de sesiones extraordinarias. Sentados. Sí, bueno. Por suerte. No, bueno, sí, en las últimas horas no ha habido ningún movimiento que nos demuestre, sí, expectativas, sí, estamos viendo que aparecen más diputados. Hoy ahora vamos a hablar seguramente un ratito de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, o sea, no estamos en plenas vacaciones parlamentarias, sino que hay movimientos, hay discusiones sobre todo internas, todavía nada formal. Bueno, señora Laura Serra, señor Carlos Pato Méndez, ¿cómo les va? ¿Cómo le va? ¿Qué dice Raquel? Muy bien. Bueno, hay definiciones políticas, por lo menos algunas definiciones, sí, ¿no? Lo que dice Daniela de la reunión de Juntos por el Cambio. Se espera también las próximas horas alguna reunión del Frente de Todos, por lo menos los 16 que integran el oficialismo en la Comisión de Juicio Político. Sí, yo insisto, ¿no? A lo mejor después de estas 2 horas se va modificando mi opinión. Pero a mí me parece que a mí no me gusta mucho cuando el oficialismo decía vamos a discutir esto para dar testimonio de lo que pasa, más allá de que se gane o se pierda. Yo soy más partidario de que el oficialismo, si quiere impulsar un proyecto, que cuente los votos y avance, sí, ¿no? Pero me parece que acá, a diferencia de otras cuestiones, creo que el oficialismo está cómodo con esto de que va a ser testimonial el debate por el juicio político. No tanto porque sepa que va a tener números, eso parecería que no, pero sino porque me parece que se ve que hay una incomodidad notoria, no tanto a nivel parlamentario, pero sí en la oposición con este tema. No quisiera hablar de esta cuestión. Me parece que hay incomodidad en algunos medios y hay incomodidad en la Corte. Entonces me parece que el oficialismo y algunos hombres y mujeres que están trajinando el tema judicial más firmemente en el oficialismo, creo que ven eso y están como muy predispuestos a que esto se airee y se debatan cuestiones que estaban muy calladas. Me parece que esa es la diferencia. Claro. Están cómodos con lo que va a resultar de esto a nivel testimonial, más allá de lo que termine pasando, y los que querían impulsar proyectos muy puntuales como los proyectos económicos tienen que acompañar. Me parece. Sebastián, ¿qué va a pasar con aquellos proyectos económicos, o por lo menos los proyectos que no tienen que ver con el juicio político y que podrían entrar en un periodo de sesiones extraordinarias? ¿Gran tema que es para el oficialismo impulsar este tema judicial? Bueno, ese es el desafío para el oficialismo, para el presidente de su bancada, para Germán Martínez. Es una apuesta de riesgo el hecho de, por un lado, impulsar desde el gobierno una agenda de proyectos económicos
del cual el propio Poder Ejecutivo y más concretamente el Ministerio de Economía tiene necesidad, y al mismo tiempo anunciar el envío de un proyecto de juicio político contra la Corte Suprema, sabiendo cuál es de antemano el posicionamiento de Juntos por el Cambio, que es de defensa de la Corte Suprema en este momento en que se pone en jaque, ¿no?, un poco la honestidad del Supremo Tribunal a partir de el hecho de que hayan salido a la luz comprometedores chats que tienen como protagonista al vocero de la presidencia de la Corte, a Silvio Robles, que es el vocero de Horacio Rosati, sobre una suerte de trama compleja, ¿no?, de tráfico de influencias, de contubernios, de posibles arreglos de fallos y también de un claro favoritismo, si se quiere decir, de favores hacia Juntos por el Cambio en detrimento del Frente de Todos. Y el Frente de Todos, a sabiendas de que no tiene los votos, no tiene las 2/3 partes de los votos para poder concretar su objetivo, que es desplazar a los magistrados de la Corte Suprema e inhabilitarlos de por vida para el ejercicio de funciones públicas, por lo menos lo que quiere es instalar un relato, digamos, a sabiendas de que va a haber una barrera concreta en el recinto, pero sí tiene la mayoría simple, por lo menos para la apertura del sumario de acusación, y a partir de ahí va a poner en juego toda una serie de argumentos, de retóricas, para demostrar un relato vinculado a lo que están creyendo, ¿no? Claro. Bueno, cuando comience esta etapa de juicio político en la comisión respectiva, cuando el oficialismo dé ingreso a la iniciativa, cuando se abra la discusión dentro de los funcionarios judiciales que nombraba Sebastián, el caso de el vocero de la Corte, sería uno de los hombres que podría ser citado por la comisión para que venga a comparecer a la Comisión de Juicio Político, como también invitarían, una vez que avance el juicio político, a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, parte de la estrategia que estaría perfilando el oficialismo aquí en la Cámara de Diputados. Nos vamos a ir ahora a la provincia de Catamarca. Diputado Rubén Mansi, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien. Bueno, diputado, un poco esperando con expectativas qué va a pasar con el ingreso o la convocatoria formalmente a sesiones extraordinarias por parte del Ejecutivo. Dentro de esas sesiones podría estar en esa convocatoria la discusión del juicio político a la Corte. Hoy Juntos por el Cambio, el radicalismo, la coalición cívica, el PRO, dejaron en claro cuál es su postura respecto a el tema del juicio político a la Corte. Sí, ya hay una posición clara de parte de todo el espacio de Juntos por el Cambio. En esto no hay diferencias. Está claro también que vamos a participar en la discusión de las comisiones o de la comisión, y está claro que vamos a usar como una herramienta política el bloquear los 2/3, la posibilidad de los 2/3. Así que, bueno, digamos, claramente hemos dicho lo que vamos a hacer, lo que queremos. Claramente hemos dicho que consideramos que esto se está basando en algo absolutamente ilegal, que son los hackeos a teléfonos y a chat, que eso es grave, que es grave atacar a un poder del Estado de esa manera, y que la verdad que nosotros estamos totalmente, o yo por lo menos estoy totalmente convencido de que esto es la respuesta a algunas decisiones de la justicia que al espacio oficialista no le han gustado. Concretamente, creo que esta es la venganza, llamémosle así, a la condena de Cristina y el intento de
del presidente de quedar de alguna manera bien, de alguna manera conteste al espacio kirchnerista más duro. Desgraciadamente en este juego de tensiones, el que sufre es el país y la gente ve esto como una pelea lejana, porque la cuestión más de fondo de la Argentina, lo más urgente que es la situación económica y lo más de fondo que es decidir qué Argentina queremos para los próximos 20 o 30 años, no se está abordando. Yo alguna vez les dije a ustedes que yo leo como esta etapa como un fin de época, y creo que todos los fines de época se caracterizan por remesones, por cosas que crujen, incluso por algunas situaciones a veces hasta violentas, pero creo que hay que tratar de pasarlas con serenidad y pensar que no nos podemos quedar enredados en este capítulo de la historia argentina. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. Ahora, si avanzamos entonces con esta estrategia de Juntos por el Cambio, nos quedamos enredados. ¿No nos quedamos enredados en eso? Porque hay una agenda de temas como para tratar. No nos corran por izquierda con los temas. Claro, como nosotros somos los malos que no queremos darle la autorización a Massa para que arregle las cuentas en el exterior. No, acá hay una cuestión para nosotros de gravedad institucional. Si han decidido tensionar y atacar desde el legislativo al Poder Judicial, no cuenten con nosotros, así de simple, porque siempre nos hacen lo mismo, hacen una tropelía institucional y después dice, ¡ay! Se negaron a tratar la cuestión jubilatoria, como la última sesión. No, eso, a ver, ese cuento es un cuento chino, iba a decir, pero no tengo por qué agredir a los chinos. Es un cuento conocido que ya remanido. No nos van a correr con eso. Nosotros queremos que las instituciones funcionen y queremos que la justicia funcione. Y vuelvo a decir, como alguna vez he dicho en este canal, no solamente hay disfunciones en la justicia federal, hay serias disfunciones en las justicias provinciales que están partidizadas, están pejotizadas, y de eso parece que nadie habla. Y aquí en Catamarca vivimos a diario eso, y se lo vive en Tucumán, y se lo vive en Santiago del Estero, y se lo vive en Formosa. Pero los progresistas del kirchnerismo, frente a eso, miran para otro lado. Entonces, acá, si quieren jugar con fuego con las instituciones, no cuenten con nosotros, pero tampoco cuenten con el acompañamiento para los que les conviene a ellos y no al resto. Doctor, una consulta, que es la siguiente. Digo, no estaría bueno, yo entiendo que ustedes indiquen que hay motivaciones políticas, es como lo obvio, pero discutir la situación de la justicia, digo, más allá de que la verdad habría otras urgencias, pero esta posibilidad de juicio político, ¿no sería un buen disparador para discutir la justicia, cómo funciona en su conjunto? Lo que pasa en Comodoro Pi, lo que pasa en los tribunales que usted plantea, digo. Yo creo que si uno quiere discutir de fondo un problema de fondo, como puede ser las disfunciones de la justicia, no se discute poniéndole la horca, poniéndole la soga de la horca al Tribunal Supremo. Yo creo que no es la manera de discutir, porque es un golpe de mano y es como discutir, como la discusión de facto. Te noqueo y después discutimos a ver para la reforma del fondo. Es como si yo, no sé, clausuro la CGT y después les digo, discutamos una nueva ley de asociaciones profesionales. No es la manera. La manera es
discutir como se debe discutir si queremos discutir algo de fondo. Ahora, si queremos discutir la coyuntura o si queremos discutir algo, una cosa del momento. A ver, yo la verdad no creo que a ningún argentino, a ninguno, esté del lado que esté, no sepa claramente que acá hay una arremetida con claro tinte político y, por supuesto, la valoración es distinta. Pero yo creo que todo el mundo sabe que esta arremetida contra la Corte no tiene que ver con la convicción de una reforma judicial. Tiene que ver con una arremetida política contra la Corte. Y creo que esto es así y no me parece que sea la manera de discutir una reforma de fondo. Me parece que las cosas de fondo se discuten con otro ambiente, no se discuten en crispación y no se discuten apuntando a nadie con la pistola en la sien. No me parece la manera de discutir. Diputado Mansi, ¿cómo le va? Laura Serra. Lo cambio totalmente de tema. Usted integra la Comisión de Salud y se presentó hace pocos días un decreto del Poder Ejecutivo prorrogando hasta el 31 de diciembre del año que viene la emergencia sanitaria. No sé si usted está al tanto de esta decisión, pero bueno, es una nueva prórroga de una emergencia. ¿Usted cree que, digamos, están dadas las condiciones como para prorrogar nuevamente la emergencia sanitaria? Yo creo que técnicamente el sistema no está en emergencia en cuanto a lo sanitario, pero sí entiendo que financieramente sí estamos en emergencia. El sistema estatal de salud está con serios problemas funcionales en muchas provincias argentinas y el sistema de prestadores privados, ya sea prestadores privados de prepagas o prestadores que trabajan con obras sociales, están con serios problemas financieros y serios problemas de caja, porque el sistema está mal. Hay un desfasaje muy grande entre los costos que han aumentado de la salud y los costos y los ingresos de los habituales financiadores. Y no se han tomado medidas para, de alguna manera, racionalizar el gasto. Entonces, desde ese punto de vista, entre otras cosas, la emergencia sanitaria lo que hace es a todo ese sistema, esa red de clínicas y sanatorios del país, que en su mayoría en el interior del país son pequeñas y medianas empresas, diferir algunas deudas impositivas. Yo creo que si el Estado hoy sale a cobrar todo lo que esas clínicas y sanatorios deben impositivamente, creo que quebraría un altísimo porcentaje de todas esas clínicas y sanatorios, con el impacto asistencial que eso significa. Estamos en una encerrona bastante difícil en el sistema de salud. Las prepagas también están gravando mucho para la medida del bolsillo de los aportantes, pero sus cuestiones financieras no están bien o no están tan bien como estaban antes. Claro. Entonces, creo que estamos en una situación difícil, por eso me parece que tiene cierta lógica esto de prorrogar la emergencia. Pero lo vuelvo a decir, no es una emergencia porque haya un brote descontrolado de dengue, o porque haya fiebre amarilla, o porque esté colapsado el sistema desde el punto de vista asistencial. Yo creo que es una emergencia más que nada financiera de todos los sectores
que componen el sistema, este sistema complejo, que son desde las administraciones provinciales, pasando por universidades, pasando por prepagas, obras sociales, etc. ¿Qué tal? Sí. Dale. ¿Qué tal, diputado? Sebastián Avidal lo saluda. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo están? Bien, todo bien. Diputado, una consulta. ¿Cree que esta iniciativa del oficialismo de motorizar el juicio político contra la Corte puede atentar contra la otra agenda, ¿no?, que impulsa el Poder Ejecutivo y en particular el Ministerio de Economía, vinculado a proyectos económicos como la moratoria, como el blanqueo de capitales, la ley para regular el lavado de activos y demás? ¿O van por carriles diferenciados? Creo que el gobierno se autoboicotea, claramente. El gobierno necesita un ambiente de diálogo porque lo necesita para una serie de cosas, entre otras cosas para gobernar, porque es un gobierno débil, que ha perdido mucha representatividad. Si uno es consciente que ha perdido representatividad, es consciente que los acuerdos se hacen más necesarios. Y si por otro lado la contracara de esto es iniciar una especie de bombardeo institucional, me parece que el que se autoboicotea es el gobierno. Es como, visto en chico, ¿no? La situación que tuvimos cuando teníamos esas dos sesiones, una que teníamos que elegir las autoridades de la Cámara, y la presidenta a 48 horas de ser reelecta o hipotéticamente reelecta, se desdice de una decisión que había tomado hacía 10 días, tampoco hacía 10 meses, se desdice y cambia bruscamente la actitud con respecto, o la posición con respecto al Consejo de la Magistratura. Y después la comedia de enriedo o el drama de enriedo sigue cuando, caída esa sesión, la presidenta no llama a labor parlamentaria. Entonces, si yo tengo que presidir un cuerpo colegiado donde yo no soy el jefe, sino que soy el administrador, el primum inter pares, pero no soy el que decido todo, no llama a labor parlamentaria? O sea, es como que hay un autoboicot. No sé, en esto no voy a decir que es un autoboicot consciente, pero en ese juego perverso que hay de distintos sectores dentro del gobierno, la resultante es que se termina boicoteando el propio gobierno. Es lo mismo que cuando Cristina habla del gobierno como si ella no fuese parte, como esa cosa media, digamos, desde el punto de vista comunicacional esquizofrénica, ¿no? Yo desde afuera les digo lo que está mal y ella está dentro. Entonces, eso es a lo que yo me refiero, que hay un autoboicot. Quiero buscar el diálogo, quiero buscar consenso, necesito leyes para que tengan el acuerdo suficiente para reencauzar ciertas cuestiones económicas, y por otro lado vivo tirando bombas de estruendo y vivo creando situaciones de tensión y de crispación. Me parece que no es el camino. Me parece una pésima estrategia. Me parece propia de un gobierno que no tiene una conducción y propia de gente que está pensando más en chiquito, en preservar su quinta, que en gobernar el país. Diputado, dando por cierto lo que usted hace como análisis, ¿puede ser también que haya otra cuestión, que es lo que está viendo el oficialismo en la oposición a partir del caso de Alessandro, por ejemplo, que estoy viendo que acaba de ser licenciado por 3 meses, y me parece que el oficialismo ve por primera vez en mucho tiempo los ruidos internos que hay dentro de Juntos por el Cambio, porque, por ejemplo, Patricia Bullrich dice la licencia no tiene ningún sentido, o tiene que seguir trabajando o hay que echarlo si se equivocó. Elisa Carrió no estaba de acuerdo con la licencia, ahora lo licencian por 3 meses. Carrió dice que hay que cuidarlo a Larreta y que hay que ver qué es lo que pasa con la máxima autoridad del PRO. Me parece que el oficialismo ve eso, ¿no? Que un tema como el de Alessandro genera mucho problema interno en la oposición y que por eso
sigue jugando este juego. ¿Puede haber algo de eso? Sí, puede haber, porque de hecho problemas tenemos. Nosotros no somos la familia Ingalls, pero me parece que son fricciones lógicas dentro de una coalición donde hay bastante pluralidad de miradas y de pensamientos. Puede ser, pero en realidad si ustedes hacen memoria pasamos la película para atrás, desde que Alberto Fernández se asumió como presidente, se viene hablando de la pelea interna de Juntos por el Cambio, y nosotros nos hemos mantenido unidos a pesar de todas esos análisis, y se viene diciendo desde un comienzo, porque Juntos por el Cambio están peleados, porque Juntos por el Cambio... Es verdad que hay visiones distintas, es verdad que Manes en algún momento se desmarcó del resto, es verdad que Patricia Bullrich a veces ha dicho cosas que a la coalición cívica no le ha gustado, es verdad que la doctora Carrió ha hecho críticas duras contra algunos referentes de otros partidos. Todo eso es cierto. Pero estamos lejos de esa visión agorera de la división, de la implosión, de la división. Rubén, desde el oficialismo, cuando hablan de juicios políticos, cuentan y dicen que a la hora de discutir el juicio político a la Corte van a tener en cuenta también el pedido de juicio político de la coalición cívica o algunos integrantes de la coalición cívica para con Lorenzetti. Sí, forma parte de la misma estrategia, ¿no? Tratar de digamos, meter una cuña. Nuestros cuestionamientos a Lorenzetti no tienen nada que ver con este proceso que se inicia. Es como... Es otra cosa, pero yo entiendo que es parte de la estrategia de meter una cuña, usar eso y tratar de azuzar la división dentro de Juntos por el Cambio. Es la estrategia que tuvieron hace, digamos, similar, ¿no? No quieren que haya nuevas universidades, y Evolución quiere que haya nuevas universidades. Entonces, es decir, conseguir un pedacito de Juntos por el Cambio para que los acompañe en algo. Pero me parece que la estrategia es, yo diría media ramplona, media simplota y es evidente para el lado que va. O sea que no creo que con eso logren mucho, ¿no? Sí va a haber evidentemente una puesta en la mesa de discusión de una serie de cosas que seguramente le va a servir al oficialismo, pero seguramente también va a tener sus costos del oficialismo, porque Juntos por el Cambio va a dar el debate. Iba a decir vamos a dar el debate, yo no soy parte de la comisión, entonces como que por ahí no me siento tan actor en esto, pero nuestros integrantes de la comisión van a dar el debate y seguramente lo van a dar con toda la fuerza argumental y toda la carga que sea necesario dar. Diputado, ¿cree que en la etapa sumarial, que es en la que se recaban las pruebas dentro del trámite de juicio político, es procedente citarlo al ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, para que dé explicaciones sobre los hechos, ¿no?, que también comprometen o por lo menos salpican a sectores de la Corte Suprema? Depende, yo supongo que depende cómo se plantee y para lo que se plantee, ¿no? Nosotros en otras comisiones hemos tratado muchas veces de citar funcionarios y se nos ha bloqueado la posibilidad. Yo supongo que eso
deberá ser analizado desde el punto de vista... A ver, yo no me animo a decir, la verdad me faltan elementos de juicio como para decir, y vuelvo a repetir, no formo parte de esa comisión, que aparte es una comisión que requiere tener una formación que yo no la tengo. No me animo a tildar de procedente o improcedente eso. Yo le diría cortésmente que eso se lo traslade a mis compañeros que forman parte de la comisión y que son abogados y que tienen formación jurídica. Rubén, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes, que tengan buen día. Chau. Gracias, Rubén Chau, Mansi. hasta luego. Gracias, hasta luego. Rubén Mansi, diputado nacional por la coalición cívica por la provincia de Catamarca, dejó en claro, no integra la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, pero sí también quedó en claro que Juntos por el Cambio ya tiene una postura unificada, Sí. ¿no? Y a partir de lo que ha resuelto en la jornada de hoy, los referentes principalmente desde el punto de vista parlamentario, los referentes políticos de los diferentes sectores políticos que integran Juntos por el Cambio, ya anticiparon que van a bloquear cualquier intento de discusión de juicio político en la comisión y si el tema pasa a la comisión, en el recinto. Ahora, pero Fernando, hay que explicar cómo lo van a bloquear, porque acá dijimos innumerable cantidad de veces de que Juntos por el Cambio no tiene el número en la comisión. Entonces suena como contradictorio decir vamos a bloquear o vamos a intentar bloquear sin tener el número. Bueno, Y bueno, entonces, ¿cómo lo van a hacer? Y van a agitar una carta que ellos sí tienen, que es el número en el recinto para no darle quórum en el tratamiento de las leyes que sí quiere el gobierno y que las necesita imperiosamente Sergio Massa. Entonces, una cosa va atada a la otra. No tiene número la comisión, pero van a hacer valer el número que tienen en el recinto para evitar que recalen allí los dictámenes que puedan surgir de otras comisiones sobre las leyes económicas que presente el ministro de Economía, Sergio Massa, por ejemplo, bueno, lo que tiene que ver con el blanqueo de capitales, que se está terminando de diseñar, también la que promueve la modificación de la ley de lavado de activos. Hay Moratoria otra... previsional está. No, ¿No? esa sí puedo, Sí. pero la más importante que plantea Sergio Massa es Sí, la que ese permite Massa, la... decís vos, sí. Sí, Sergio Massa es un proyecto para promocionar la exportación de GNL, Sí. de gas natural licuado. Inclusive, hasta hubo, antes de que se iniciara toda esta investida de Alberto Fernández contra la Corte Suprema, hubo preacuerdos entre sectores del oficialismo y de la oposición para avanzar en estas iniciativas. Me estoy refiriendo a Massa concretamente. Y este embate contra el máximo tribunal de alguna manera pone en riesgo todo Claro. lo que se había preacordado en avanzar. Digo, porque hoy lo que decidió Juntos por el Cambio es no vamos a facilitar la sanción de ninguna ley mientras se sustancie este pedido de juicio político. Con esto lo que están buscando es acortar los tiempos. Saben que el oficialismo tiene la mayoría como para convertir a la Comisión de Juicio Político en un desfile constante de testigos. Entonces pueden prolongar en el tiempo lo que consideran este circo, lo digo en palabras de ellos, este ciclo de desgaste al que quieren someter al máximo tribunal. Entonces, justamente para tratar de evitar que se prolonguen los daños, supuestamente el daño institucional, es que ellos dicen, mientras se sustancie el juicio político, mientras el oficialismo quiera hacer circo con este tema, nosotros no vamos a bajar al recinto. Entonces, el oficialismo ahora sí está en un dilema, porque necesita las leyes y al mismo tiempo quiere hacer de esto una embestida política y electoral. Entonces, va a tener que jugar bien las cartas, porque todo no va a poder hacer. Claro. ¿No? O es lo uno o es lo otro. O dos tiempos. Claro, exactamente. Claro, Bueno, el tema es que no discusión. tenés tiempo, Lo acaba de decir, Pato. supone- Pato, no tenés tiempo porque vos tenés la agenda electoral que te arranca en mayo. Claro, coincido con vos, pero digo, O sea, no me tenés parece tiempo. a mí que una de las ideas sería, mira, esto lo movilizamos en enero, lo movilizamos en febrero, veremos en marzo y después, si lo apagamos, habrá que ver el otro desafío, si es si logras el número. Porque hay que decir, y yo coincido con vos, que al oficialismo, sin el tema del juicio político, así le costó horrores también tener También. número, ¿no? Tampoco lo Tampoco, conseguía. bueno, ayer en lo- diciembre ayer no lo estaba el hablábamos juicio con Tailade. político
y tampoco consiguieron números, Ayer lo hablábamos con está bien, Tailade pero y Tailade señala eso. Sin juicio político, la oposición también bloqueó la actividad en el Congreso. Sí, en tema de números, respecto al Pero, a ver, trazamiento de pero con diferentes temas proyectos que son del oficialismo pura y Claro, exclusivamente obvio. y que Claro. no fueron acordados con la Sí. oposición. O sea, pongamos las cosas, todas las cartas sobre la mesa. Si vos decís, quiero Sí. crear universidades, pero la oposición no la dejaron ni siquiera acercar un proyecto para tratar en el temario. O le propusiste Cuando- alquileres a último momento, o cuando le por propusiste, ejemplo, claro. pero acá, si vos decís, bueno, mirá, vamos a llevar GNL y también, qué sé yo, blanqueo de capitales, proponés vos un tema, bueno, alquileres, bueno, vamos a media, llevamos todo, bueno, ahí hay un temario consensuado. Digo, me parece que también esto de que no nos quieren tratar los temas es muy relativo, porque el oficialismo actúa como si tuviera mayoría, y no Claro. la tiene. Claro, Y hay que decirlo exactamente. con todas las letras. También la oposición se muestra muy intransigente cuando los halcones manejan la agenda de los moderados. Eso está totalmente claro. Pero lo cierto es que acá había un preacuerdo como para avanzar en 2 o 3 leyes que a Juntos por el Cambio, en el caso de ser gobierno, le podían servir, ¿me entendés? Entonces, y ahora, con esta Sí. cuestión política, queda todo en el limbo, queda todo en el aire. El oficialismo jugó que la verdad, acá éramos bastante escépticos. Yo nunca terminé de creer eso de que ibas a conseguir parte de los votos de evolución para aprobar la universidad. Nunca me pareció que era como muy creíble, ¿no? Uno no veía una fisura de ese tipo en la oposición para que parte de evolución apoyara. Me parecía como un gesto de demasiada independencia, ¿no? Y como decía recién el diputado por Catamarca, la verdad que en esas cuestiones siempre se mantuvo unido Claro. junto por el cambio, ¿no? Y a los proyectos que hablaba Laura hay que sumarle también un proyecto que ingresaría al Congreso de la Nación para modificar el INDEC. Sí, un proyecto el de hoy. claro, Sí, de Sergio sí, sí, Massa, sí, sí. que enviaría para darle más autonomía al INDEC en la República Argentina. Vamos a escuchar diferentes testimonios de los diputados nacionales del Frente de Todos respecto a el tema del juicio político, entre ellos Rodolfo Tailade y el diputado Casareto. Hay un reglamento interno de la Comisión de Juicio Político, es decir, además del reglamento de la Cámara, la Comisión tiene un reglamento interno que ya tiene varios años, digamos, no lo hicimos nosotros ahora. Ese reglamento dice que los únicos que están en condiciones de, digamos, elegir si vienen o no son los acusados. Los acusados, los 4 Exactamente, en este caso son los 4 miembros de la Corte. Me parece que lo ideal sería que nosotros juntemos toda la prueba durante un periodo de tiempo y cuando tengamos esa cantidad de elementos, los invitemos a los ministros de la Corte a su descargo, digamos, a exponer su descargo. Ahora, luego, de acuerdo al reglamento, están todos obligados a venir, salvo los funcionarios que son pasibles de juicio político, dice el reglamento. Es decir, esos funcionarios, el presidente, la vicepresidenta, los ministros, los propios ministros de la Corte, si hubiesen estado para llamarlos a declaración testimonial. Eso es el único, digamos, grupo de personas que puede no venir y que puede, en el caso de los que son testigos, como nosotros, por ejemplo, ante un llamado judicial, podemos declarar por escrito. Sí. Ahora, todo el resto están obligados a venir. Y si no vienen y no dan ninguna explicación razonable de por qué de su ausencia, la comisión tiene la facultad de pedirle a un juez que ordene el traslado por la fuerza pública. Bueno, ahí estaba el testimonio de Rodolfo Tailade, un poco marcando la estrategia que va a tener a futuro el Frente de Todos en la Comisión de Juicio Político. Repetimos, cuando se convoque extraordinarias, cuando ingrese el proyecto de pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Marcelo Casareto, el diputado por la provincia de Entre Ríos, también habló de juicio político de esta manera. Bueno, en primer lugar, el tema del juicio político es una figura incluida en la Constitución Nacional. Así que la presentación de un juicio político tiene que ver con respetar la Constitución. De hecho, el año pasado se presentaron 17 pedidos de juicio político, todos por parte de la oposición. Acá tengo el listado, me tomé el trabajo de verlo.
Y bueno, tenemos juicios políticos presentados, 8 contra el presidente de la Nación, otro contra la vicepresidenta. Tengo juicios políticos que presentó Juntos por el Cambio en contra del ministro Martín Soria, en contra del ministro Aníbal Fernández, 3, contra Santiago Cafiero, 2, contra el ministro Guado de Pedro y la ex ministra Gómez Alcorta, otro más. Y la oposición de Juntos por el Cambio presentó en mes de mayo el juicio político al ministro de la Corte, Lorenzetti. Así que claramente es una facultad que asigna la Constitución a la revisión de la conducta de los funcionarios públicos de la más alta investidura, sea presidente, vice, subministros, ministro de la Corte Suprema. Así que en ese contexto, el presidente de la Nación y algunos gobernadores han planteado el juicio político a los 4 ministros de la Corte Suprema de Justicia. El tema fue entregado al presidente de nuestro bloque y la presidenta de la Comisión de Juicio Político. Creo que finalmente la presentación formal la va a hacer un grupo de diputados, que calculo que en el curso de esta semana se va a presentar ante el Congreso de la Nación. Hay antecedentes, si ustedes quieren verlos, los tengo acá, trabajando en enero. Este es el juicio político presentado en 1947 a la Corte Suprema de Justicia. Este es el juicio político presentado en 2003 a la Corte Suprema de Justicia. Y bueno, son trámites que se presentan. Por supuesto, la instancia del Congreso tiene distintas etapas que, si quieren, las analizamos. Bueno, ahí estaba Marcelo Casareto, el diputado por Entre Ríos, la misma provincia de la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gagliar, y anticipando también algo que están los trascendidos por estas horas también en el Congreso de la Nación, que esta semana estaría ingresando este pedido de juicio político firmado por varios diputados nacionales del oficialismo, en la cual los fundamentos centrales es la nota que firma el pedido el presidente Alberto Fernández y los gobernadores provinciales que acompañaron, gobernadores provinciales que pertenecen al Frente de Todos. Sebastián, ¿qué podemos ampliar del juicio político? Claro, porque es así, Fer, ya había una animosidad con la Corte Suprema, pero a partir de la explosión del escándalo, a partir de las filtraciones de chat, eso impulsó al gobierno a anteponer un poco esta ofensiva contra la Corte Suprema, a redoblar los esfuerzos en este embate con la Corte Suprema y postergando, poniendo en riesgo, como nos comentaba recién nuestra compañera Laura, poniendo en riesgo la agenda parlamentaria que tiene que ver con una serie de proyectos donde había una cierta base de consenso provisoria. Bueno, a partir de ahí el presidente, junto a alrededor de 10 gobernadores, decidieron impulsar este pedido de juicio político. En principio se especulaba con que iba a ser solamente contra el presidente, Horacio Rosati, pero al final decidieron sentar en el banquillo de los acusados, si es que esto logra prosperar, a el resto de la cúpula del máximo tribunal, que está integrado además por Rosenkrantz, que es el vicepresidente, Maqueda y me está faltando uno, a ver si me ayudan. Rosati, Maqueda y Lorenzetti, claro. Sí, sobre Lorenzetti también pesa un pedido de juicio político de la coalición cívica que es anterior, con lo cual se mezclan un poco estos trámites. Ahí vamos con las placas que me van a ayudar desde producción, perfecto. Bueno, el accionar de la Corte quedó un poco en el ojo. Ahí está, mirá. Ahí va. Exactamente. Bueno, esto todavía no tomó forma porque el oficialismo está esperando que un poco caigan las arenas del reloj y el gobierno, el Poder Ejecutivo, envíe finalmente la convocatoria a sesiones extraordinarias con el respectivo temario, ¿no? A partir de ahí, el oficialismo, que ya tiene en sus manos el proyecto con el pedido de juicio político, bueno, lo va a presentar. Esto es una reunión entre el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada con el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, y con la presidenta de la Comisión de Juicio Político, que es Carolina Gagliar, y entre ellos están un poco regulando el timing
para presentar esto. Pero está previsto que esto sea a partir de la segunda quincena de enero. A partir de ahí empezaría el periodo de sesiones extraordinarias. Ayer nos comentaba Tailade que no va a ser exactamente ese proyecto el que se le entregó, sino que están buscando una estrategia a la medida de los tiempos parlamentarios y del número que tiene el Congreso, de que sea un proyecto ingresado y firmado por diputados, que eso le da mayor validez, digamos, le da una validez por 3 años, pensando en que si hay un dictamen se puede llevar al recinto con una nueva composición parlamentaria, por ejemplo. Pero se va a tomar como base el proyecto que ya fue redactado. Claro, no, solamente la firma, solamente la firma. Es por Sí. eso es una estrategia de número nada más, Claro. ¿no? Bien, Ahora, entonces, no me cierra mucho eso, porque los dictámenes, más allá de quienes, no sé, yo no escuché a Tailade, pero los dictámenes de juicio político, más allá de quienes lo presentan, duran 3 años. No, él dijo que si era presentado por el Ejecutivo duraba 1 año. Ah, puede ser. Pero estaban analizando esa posibilidad, pero sería, como decía Seba, el mismo texto con un número grande de diputados, pero firmado, o sea, ingresado de los propios diputados. Bueno. Deben estar analizando, ¿no? Sí, la estrategia, aparte de la estrategia. Sí, seguro. Bueno, Seba, continuamos. sí, bueno, el accionar de la Corte quedó bastante en tela de juicio o en el ojo del huracán, como se dice, a partir de las filtraciones de estos chats bastante sospechosos, ¿no? Entre el vocero de la Corte Suprema, Silvio Robles, con el ministro de Justicia y Seguridad porteño, que es Marcelo Alessandro, de quien ya hablamos anteriormente. Allí en esos chats queda expuesto una red de tráfico de influencias y un presunto sesgo de la Corte a favor de los intereses del gobierno de la ciudad en 2 grandes temas. Por un lado, la composición del Consejo de la Magistratura, con un fallo a favor de Juntos por el Cambio, en detrimento del Frente de Todos, y también en el conflicto por el tema de la coparticipación federal de recursos. En ambos casos se está denunciando una presunta intromisión del Poder Judicial, específicamente de la Corte Suprema, en facultades y competencias que son propias del Poder Legislativo. Claro. Ahí vamos a la siguiente placa, por favor. Bueno, Ahí la tenemos. perfecto. Bueno, vamos un poquito a lo que sería el paso a paso o la hoja de ruta del trámite de juicio político, pero repasemos primero un poco cuáles son los pilares fundamentales que establecen este mecanismo que habilita a la Cámara de Diputados a convertirse en Cámara acusadora, ¿no? en este tipo de trámites que ahora, en esta coyuntura específica, tiene como protagonista la Corte Suprema. La Cámara de Diputados tiene derecho a acusar ante el Senado al presidente de la Nación, a vicepresidente o vicepresidenta, ministros y jueces de la Corte Suprema por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones o por el delito en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes. Esto tiene como consecuencia, el apartamiento de estos funcionarios de los cargos que ejercen y también la inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos en posterioridad, ¿no? Claro. Eso no quita la posibilidad de que estos funcionarios no sean posteriormente acusados en tribunales ordinarios y que puedan recibir las sanciones correspondientes, pero este trámite de juicio político es estrictamente vinculado a, no tiene consecuencias penales, ¿no? Tiene que ver con la continuidad o no en el ejercicio de sus funciones. Para poder desplazar a los funcionarios de sus cargos se requiere las 2/3 partes de los votos en cada Cámara para la remoción y la inhabilitación a ejercer cargos públicos en posterioridad. El artículo 60 de la Constitución Nacional establece que la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. Esto que estoy leyendo es lo que comentaba anteriormente. Y ahí está uno de los temas centrales, ¿no? Que también cuando se habla del juicio político que se impulsa desde el oficialismo, el tema de los números, ¿no? Sí. Los 2/3 para avanzar con el juicio político ya en el recinto. Tema que en la comisión necesita una mayoría simple y los números para el oficialismo y están. Bueno, ahí estaba por llegar, Fer. Sí, hay una dualidad. Por un lado, el oficialismo tiene la mayoría simple, tiene 16 de los 31 integrantes de la Comisión de Juicio Político para poder declarar la admisibilidad del recurso y
abrir la instancia del sumario, ¿no? De la acusación contra la Corte Suprema, pero después se encuentra contra la barrera de que no cuenta con el número que es significativo, es de 2/3, una mayoría calificada. Creo que son 177 votos, es una cifra que está muy lejana a sus posibilidades y en el recinto no va a poder prosperar el enjuiciamiento político a la Corte, por lo que, como comentábamos al principio y lo decía muy bien Pato Méndez, es más bien testimonial, ¿no? Se busca instalar un relato en el marco de una antesala electoral. Claro. Bueno, ahí está la conformación, ¿no? La conformación, claro. Bueno, la presidenta es Carolina Gaylar, el Frente de Todos cuenta con 16 miembros, varios son miembros integrantes bastante conocidos, por ejemplo está Rodolfo Tailade, que lo veíamos en un tape anteriormente, también está Leopoldo Moró, está Vanessa Siley, está Gioja. Hay varios dirigentes que, digamos, son conocidos y tienen relieve. ¿No? Germán Martínez. Y Germán Martínez, el presidente de la bancada. Perfecto. Juntos por el Cambio tiene 14. Entre ellos está el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López. También está Mario Negri. Está Álvaro González. Está también, si no me equivoco... Los Penatos también. ¿Los Penatos está? Sí, me parece que está. No tenía ese dato, pero bien. ¿No? Está también Omar de Marchi. Sí, Omar está, sí, por supuesto. Sí. Y los Penatos está, ahí vos que estás. No, Pablo Tonelli está también, que es consejero justamente en el Consejo de la Magistratura. Sí, o sea que hay grandes espadas judiciales de un lado y del otro, y hasta ahí tenemos 30 integrantes. El número 31 es Alejandro Topo Rodríguez del Interbloque Federal. Claro, que ya anticipó alguna postura respecto al tema del impulso de juicio político. Sí, en principio no se plegaría la postura del oficialismo. Exacto. Sí, bueno, entonces la próxima... Ese rol, perdóname, lo complicó mucho al oficialismo desde hace mucho tiempo que no acompaña el Interbloque Federal, ¿no? Claro. Hace mucho tiempo que tiene un problema serio ahí el oficialismo. Sí, una especie de luna de miel en los primeros meses del gobierno, incluso sobre todo el primer año de la pandemia, los bloques intermedios se acoplaban rápidamente al oficialismo en la medida en que la imagen del gobierno acompañaba, y después cuando se empezó a deteriorar la imagen presidencial, por supuesto que, como decía un anterior presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, hablaba de los amigos del calor, ¿no? Claro. Sin querer ser peyorativo con nadie, un poco eso suele pasar con los bloques intermedios que van viendo cómo se acomodan en función de las coyunturas. Y en un año electoral, esos reacomodamientos a veces los alejan un poco de la posibilidad de acompañar al oficialismo, más allá de que el Interbloque Federal, que ahí están los diputados de Córdoba, están diputados de Santa Fe y también de la provincia de Buenos Aires, ¿no? También de Misiones. Sectores no kirchneristas. Y que tienen también su estrategia política y electoral para este año 2023. Sí, hay muchos temas donde por ahí tiene una posición más flexible y en otros donde claramente ellos respetan sus convicciones y van para adelante con sus propios intereses, ¿no? No es que siempre tiene que ver con oportunismos o conveniencias, hay una combinación de ambos factores. Claro. Vamos a la siguiente placa, por favor. Ahí estamos. Bueno, hay varias etapas dentro de lo que sería el proceso sumarial. Primero tenemos una etapa preliminar que tiene que ver con con recabar las pruebas. Hay una primera etapa que tiene que ver con el análisis de la verosimilitud y de la admisibilidad de las denuncias para ver si procede o no el juicio político. Si el estudio previo al expediente surgen indicios ciertos o semiplena prueba de causales graves que hagan a la procedencia de juicio político, se procede a dictaminar la apertura del sumario. De lo contrario, esto, por supuesto, que no sucede. Después sobreviene una etapa informativa sumarial donde se empieza a producir toda la prueba para poder formular luego la acusación o no. Y se sustancia el sumario con informes, con inspecciones, con registro y secuestro de elementos, de intercepción o de correspondencia o de comunicaciones telefónicas. Esto siempre hay que aclararlo, ¿no? Con intervención de un juez. No es que de por sí solo los miembros de la comisión de juicio político pueden interceptar o pinchar llamadas telefónicas, tiene que haber una articulación, pero sí, forma parte de lo que sería parte de las actuaciones de la comisión de juicio político. Y no menos importante, la citación o convocatoria a testigos para interrogatorios, testigos y también denunciados que pueden optar o por presentarse y hacer su descargo presencial o hacerlo a través de un escrito y sentar ahí su posición. Después
por supuesto que las actuaciones continúan para la etapa del dictamen, ¿no? Claro. Y esto tiene que ver con la próxima placa. Bien, perfecto. Que, reunidas las actuaciones sumariales, se citará al denunciado a fin de que haga su descargo mediante un informe escrito o oral. La incomparecencia del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones. Bien, y finalmente viene la etapa resolutiva, que es cuando las actuaciones pasan a estudio de la comisión para su dictamen definitivo. Si la comisión resuelve que es improcedente el juicio político, así se declara en el dictamen, aconsejando el rechazo al plenario de la Honorable Cámara de Diputados. Claro. Y si consideran que las denuncias están probadas, que hay pruebas contundentes a favor del enjuiciamiento de, en este caso de la Corte Suprema, pero podría ser también un presidente, presidenta, vicepresidenta o ministros del gabinete, se recomienda justamente al recinto que siente a los acusados a los denunciados en el banquillo de los acusados y proceda con el juicio político en el recinto. Bien, esto es lo que decíamos antes, perfecto. Sí. Vamos a la siguiente. Y repitiendo una información que ya venimos diciendo abundantemente, ¿no? Lo decía antes Laura, lo decía también Pato, lo decía Daniela, se requiere de las 2/3 partes de los votos de los diputados presentes para aprobar el dictamen de la acusación y para que el trámite continúe en el Senado con el enjuiciamiento. Bueno, perfecto, Sebastián. Importante, interesante tener todos estos datos porque a partir que ingrese el pedido de juicio político, a partir que comience a trabajar la comisión, todo esto va a ser materia de nuevamente ir refrescando cada paso que tienen que ir dando los legisladores nacionales en las comisiones, en el recinto, cambiar de cámara y lo cierto es cómo va avanzando un juicio político aquí en la República Argentina, aquí en el Congreso Nacional. Vamos a hacer la pausa en esta segunda edición para regresar y seguir conversando sobre estos temas, sobre la agenda que se viene en la Cámara de Diputados y si va a haber o no convocatoria a sesiones extraordinarias. Pausa, esta es la segunda edición por aquí, por DTV. Ya regresamos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Paula, tengo 34 años y soy doctora en química biológica. Hace años empecé a jugar al básquet con mis amigos. Nos juntamos, entrenamos y nos divertimos. Durante la semana investigo el comportamiento de las proteínas en el Laboratorio de Biología Celular y Estructural del Instituto del Lugar. Trabajo de lo que más me gusta sin dejar ninguna pasión de lado. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires
cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Ay, mi mamá. Avísame cuando lleguen. Llegamos, ma. Recontra llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Buscás naturaleza? Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Hay mucho por hacer, hay desafíos interesantes que tienen que ir, el Congreso tiene que ir al ritmo de lo que está pasando en la Argentina, que es un progresivo crecimiento. El Congreso no solamente tiene que ser, y esto es muy importante me parece a mí, no tiene que ser solamente el que provee de leyes al país, también debe ser el ámbito del debate público, el centro del debate público tendría que estar en el Congreso. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Muy bien, regresamos a esta segunda edición por aquí por DTV, segunda edición por Diputados Televisión, hablando un poco de los temas y temas que pueden entrar a discutirse en extraordinarias y algunos temas que tienen que ver como por ejemplo la ley de hidrógeno verde, un tema que le interesa al Poder Ejecutivo, le interesa al Ministerio de Economía. Hay una agenda que tiene que ver con el medio ambiente, que tiene que ver con energías renovables, que ya formaron parte de la discusión del Congreso durante el 2022 y que daría la sensación que también se va a extender en este 2023. La Comisión del Mercosur tuvo reuniones, como por ejemplo con Cristina Lobillo Borrero, que es directora general adjunta de las Task Force de la Plataforma Energética de la Comisión Europea. Habló en el Congreso respecto al tema de las energías renovables, respecto al tema del medio ambiente, una ecoagenda para el Congreso argentino y para el mundo y obviamente para el Mercosur. Y lo hablaba de esta manera. Que tanto Argentina y todos los países de Mercosur como la Unión Europea estamos todos comprometidos a un proceso de descarbonización de nuestras economías. O sea, estamos todos obligados por el Acuerdo de París y nadie ha puesto en duda esta situación, ni siquiera la urgencia o la emergencia que tiene la Unión Europea ahora para sustituir combustibles fósiles como son gas, petróleo y carbón de Rusia en el plazo muy inmediato, muy corto, precisamente por gas, porque es difícil sustituir en 3, 4, 5 años gas por renovables. Pero dicho esto, nosotros en la Unión Europea tenemos, incluso en las últimas semanas, nuestros líderes políticos han decidido avanzar aún más la transición energética. Hemos adoptado un porcentaje mayor de consumo de renovables en el año 2030, de 40 a 45% en la matriz energética, y hemos incrementado también la eficiencia energética. El porcentaje de ahorro energético que los 27 países de la Unión Europea tienen que realizar cada año, en concreto de 9 a 13%. Y esto está en la base de esta decisión de ser lo antes posible independientes del gas y los combustibles fósiles rusos. Precisamente aquí, en este punto, es donde nosotros vemos que la Unión Europea tiene debe incrementar esta cooperación con Argentina. Estos días hemos tenido reuniones con la administración argentina, hemos hablado de hidrógeno, hemos hablado de litio, hemos hablado de gas natural licuado, de eficiencia energética, de biocarburantes. Nosotros creemos que hay gran potencial de cooperación, en particular en litio y en hidrógeno. Ahí estaba el recuerdo de distintos momentos en los cuales se discutió por parte del Congreso de la Nación estos temas que tienen que ver con energías renovables, que tienen que ver con las energías en su conjunto, pero lo cierto también en el marco de acuerdos, más allá de la reunión de la Comisión de Mercosur, en el marco de acuerdos entre la Unión Europea y el Mercosur. Vamos a irnos a nuestro móvil para hablar con Lourdes López de esta ecoagenda. Lourdes, buenas tardes. ¿Cómo estás, Fer? Bueno, saludarlos, por supuesto, allí en el piso, a todos los compañeros, a todo el equipo, a la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Estamos aquí en el anexo A, en lo que es el ingreso en nuestro canal también. Y bueno, obviamente, contarles un poco de qué se trata esta agenda verde, esta agenda que ya hace mucho tiempo viene abordando el Congreso de la Nación, pero que es importante reflotar nuevos temas. Y a partir del mes de diciembre pasado, donde se trabajaron algunas cuestiones vinculadas al hidrógeno verde, porque el que más conocemos es el hidrógeno gris, que se da a partir de la combustión de los restos fósiles, esto que es altamente contaminante, que produce grandes cantidades de dióxido de carbono que afectan fuertemente a la atmósfera, y es por eso que se está buscando esta transición, algo que también se habló en el presupuesto 2023 y que el ministro de Economía, Sergio Massa, mencionó, y es la transición de las energías a las energías limpias. Pero obviamente esto conlleva no solamente un proceso de descarbonización y también de inversión y por supuesto mejora en cuanto a la productividad económica, sino que también algo que se está buscando intensamente es poder tener, digamos, la capacidad monetaria, ¿no? Esto no es nada barato, por supuesto, no es nada sencillo, tiene todo un tiempo, tiene todo un proceso, pero para saber
básicamente qué es el hidrógeno verde, qué es esto de las energías renovables. Es un proceso de electrólisis, es un poco técnico, pero es para que más o menos la gente lo entienda. Es un proceso de descomposición o de electrólisis a partir de, me voy a guiar técnicamente para que lo puedan entender todos también. Consiste en utilizar una corriente eléctrica para descomponer, esto que decíamos, descomposición mediante electrodos, la molécula de agua en oxígeno e hidrógeno. Esto es más conocida como la energía eólica o la energía solar. Son energías limpias que no producen estas altas cantidades de dióxido de carbono, pensando siempre en el impacto ambiental, que también es el fin, ¿no? Esto de evitar emisiones de gases de efecto invernadero que pueden llegar a perjudicarnos seriamente a largo plazo. Pero en este convenio que se habló y en este plan estratégico 2030 para poder producir hidrógeno bajo en emisiones 2030, se ha hablado también con países de la Unión Europea para que Argentina pueda ser partícipe con todo esto, para generar una potencialidad, también una inversión en cuanto a matriz económica y productiva de varias provincias. Entonces no solamente estamos hablando de una inversión en hidrógeno verde, sino que también, por supuesto, en una mejora en la matriz económica y productiva, no solamente de Buenos Aires, sino que también en todo el país. Hay también, y me voy a servir de los nombres y de la información que en este caso ofrecen algunas de las propuestas que se han dado en el último tiempo, porque hay provincias que ya han avanzado en este tema. Lo tengo aquí en mi apunte, perdón la desprolijidad, estamos en vivo. En este caso hay dos provincias que ya han tenido iniciativa. En este caso estamos hablando de MMX Resource y Siemens, que lo han hecho en Tierra del Fuego, y además Fortescue, que va a trabajar en Río Negro. Son dos de las empresas que van a estar produciendo hidrógeno verde. Es algo que también tuvo lugar en las redes el año pasado, que apareció mucho de qué se trataba el hidrógeno verde, esto de la transición a las energías limpias, a producir baterías de litio, también electrolizadores. Todo es para que de alguna forma dejemos de producir tanta energía contaminante y tanto hidrógeno gris, que es lo que preocupa, ¿no? El hidrógeno azul también y demás. Pero además de esto, bueno, se busca justamente la inversión, ¿no? Que es netamente lo que se trabaja ya hace mucho tiempo. Lourdes, vos que haces siempre un seguimiento de la legislación que está vinculada con el medio ambiente, que está vinculada con las energías renovables, la discusión que vos estás planteando es la discusión del mundo, en definitiva, por estas horas. Exactamente, y es lo que se está buscando de alguna manera, que bueno, cada vez haya no solamente menos emisión de dióxido de carbono, sino también de gases tóxicos, de gases de efecto invernadero, que realmente afectan en un gran porcentaje no solamente a la vida del ser humano, sino también a la subsistencia dentro de la Tierra. Cada vez nos quedamos con recursos, nos quedamos sin recursos, digamos, mucho antes, esto que se da del sobregiro, que cada vez ocupamos los recursos destinados para un año, meses mucho antes de llegar a completar los 365 días. Es por eso que eso también genera una seria preocupación y esto nos involucra. Hay algunas placas, yo creo que lo deben tener ahí seguramente, y esto de uno de los objetivos principales, lo acompaño también, uno de los objetivos principales de este proyecto de ley de hidrógeno es generar inversión y cambiar la matriz económica y productiva de varias provincias. En este sentido, se apunta a la construcción de una estrategia nacional de hidrógeno bajo en emisiones 2030, que es esto de planificar de acá a 10 años, de acá a 5 años, 6 años, poder trabajar y poder realmente hacer un cambio a conciencia de todas las materias, la matriz productiva de nuestro país y de Latinoamérica, por supuesto, porque todo también se piensa a nivel regional. Y esta ley de hidrógeno que permite presentar una hoja de ruta que contemple, obviamente, la articulación público-privada, ¿no? Y el diálogo estratégico de industrias asociadas junto al sector científico-tecnológico, con el fin de desarrollar la economía del hidrógeno en línea con la gran potencialidad de nuestro país. Además, en la otra placa, esto yo creo que lo están siguiendo. Sí, claro. El desarrollo de la economía del hidrógeno propone a tal fin, bueno, contar con un marco regulatorio y de promoción para que el país participe
en todos los eslabones de la cadena productiva, desde la descarbonización, que no es solamente cambiar, por ejemplo, que los automóviles, los medios de transporte cambien, en este caso, pasen de ser simplemente manejados por combustible, sino que pueda ser de manera híbrida o por energía solar o de otra forma, a través de la energía eléctrica, por ejemplo, sino que lo puedan hacer a través de generadores y electrolizadores. Luego, Argentina cuenta con las capacidades productivas también, no solamente en el plano científico, sino que también para avanzar en la industrialización de los recursos naturales que contribuyen a la descarbonización de la economía. Y por último, lo que les contaba, algunas provincias que en este caso ya han tenido algunos avances en esta materia, y es una iniciativa que otorgará estabilidad por 30 años a las inversiones de hidrógeno para poder colocar al país como un jugador global, no solamente frente a la Unión Europea, sino teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo a nivel mundial con la guerra con Rusia y demás. Bueno, que Argentina se pueda posicionar como un polo en materia energética, en materia de energías limpias, muy importante, y así poder dar esta transición y seguridad energética para el país, además de inversiones. Bueno, en este caso se busca cambiar la matriz productiva de las provincias y hay algunas provincias como por ejemplo Río Negro y Tierra del Fuego que ya lo están encaminando y haciendo para que esto finalmente pueda hacerse en el menor plazo posible, ¿no? Ya pensando no solo en el 2030, ¿por qué no? Algunos años antes, ¿no? Lourdes, gracias por este informe, por esta ecoagenda, esta agenda verde a discutir en el Parlamento Nacional. Vamos por un año con mucha agenda verde. Ojalá que no solamente se dé la ley de hidrógeno, sino que también otros proyectos que bueno, no solamente nos mejoren en materia energética, sino también en materia productiva, ya que las dos tienen que ir de la mano. Gracias. Ahí estaba Lourdes López con esta ecoagenda de discusión aquí en el Congreso. Ojalá que se discuta este proyecto y otros proyectos. Sí, tema que en el medio tenemos el juicio político. Este es el de la provincia de Río Negro, tiene que ver el original, ¿no? Era la inversión que motorizaban australianos de la mano de Pichot, me parece. Fue la primera vez que hablamos y también acuerdos ya preexistentes o alcanzados en Tierra del Fuego, ¿no? Sí, una agenda verde que empezó a recorrerse, recordemos, el año pasado, cuando se trató, creo que a mediados del año pasado, la ley de promoción de la electromovilidad, que, recordemos, estableció el 1 de enero del 2041 como fecha tope para la comercialización de vehículos en base a combustión interna, de combustibles, ¿no? Como un puntal para la transición hacia energías más limpias. Claro, y agenda verde que en todo el mundo se discute. Sí, lo que pasa es que, a ver, cuando uno habla de esto con los que saben, te dicen, mira, mientras Estados Unidos y China miren para otro lado, todo lo que puedas hacer, si las dos principales potencias industriales del mundo miran para otro lado, cualquier esfuerzo es como un esfuerzo un poco en vano, ¿no? Porque ahí está el gran problema. Claro. Porque le vas a exigir a países del tercer mundo que necesitan un desarrollo más rápido que los países del primer mundo si los grandes productores de carbono miran para otro lado. Como pero me parece también que en las discusiones internacionales se va avanzando poniendo plazos, ¿no? Se van poniendo, cuando ya se habla, y hay proyectos que habla Argentina del 2030, en el mundo también se está hablando 2030, 2040. Bueno, igual Lourdes también lo que estaba explicando recién es, bueno, ¿qué se puede hacer desde acá? O sea, no por eso dejamos de abordar la agenda, con eso y con todos los temas, ¿no? Sí. Porque ese razonamiento lo vemos en un montón de temas. Y generalmente estos asuntos que tienen consenso y que son transversales a los distintos partidos ayudan a hacer conversaciones, a hacer proyectos de trabajo que tienen más largo plazo, porque no son inmediatos, no son de coyuntura. También, exacto, los de salud generalmente ayudan ahí cuando falta algún tema para sumar. Ahí en el tema de electromovilidad que decía Sebastián también tenía su componente económico que era importante, ¿no? ¿Te acordás que había sido después de un viaje del presidente de Estados Unidos y que había habido, bueno, por supuesto, con la mira económica. La famosa agenda de Culfas. Claro, ¿no? Culfas allá. Claro. Sí, era un proyecto de incentivo a 20 años, ¿no? Se le dan facilidades económicas a aquellos inversionistas que pusieran las energías en este tipo de proyectos vinculados a la movilidad sustentable. El que vos mencionabas, Sebas, el de electromovilidad, creo que nunca se trató, ¿no? Creo que nunca se trató ni siquiera en comisión. Digo,
que yo tenga entendido, la electromovilidad nunca se trató en comisión. Creo que la agenda verde, lamentablemente hay que decirlo, de los proyectos más importantes, ninguno tuvo avances serios, digamos. Cuando hablamos de la ley de humedales, no se avanzó. No se avanzó. Electromovilidad era como muy cercano porque planteaban en el 2030 que ya el sector automotriz que está impulsado nafta, claro, ya tenía que impulsarse electricidad. Era transporte público primero. No se trató en el... O sea, yo creo que justamente el tema de la agenda verde, podemos hablar de temas así como proyectos más inocuos, pero los que tienen que ver con los intereses económicos en serio, no se trataron en la Cámara de Diputados ni en el Senado. A lo sumo tendrán dictamen, pero nunca, o media sanción, pero nunca ley. Digo, que yo recuerde, ha sido una ley muy importante, digamos, no se avanzó demasiado en el proyecto Congreso. de humedales que vos recién resaltabas también es un proyecto que polariza. El tema de reciclaje de las botellas o el de la reutilización de las botellas o el tema de los plásticos, no se trató nada. No. Y el tema, todo lo contrario, justamente lo que se estaba marcando es que el kirchnerismo marca como cierta contradicción, quiere avanzar a la ley de humedales o está con la agenda verde y por otro lado promociona los combustibles fósiles, ¿no? Claro. ¿Cómo? Y eso fue en biocombustibles. Claro, eso cuando fue de alguna manera limitó... Que ganó. No, pero me estoy refiriendo a lo de biocombustibles, cuando limitó el corte de biocombustibles a la hora de... En esa famosa ley que promocionó Máximo Kirchner en contra que había venido otra del Senado, claro, me acuerdo. Entonces, me parece que la agenda verde está verde en la Cámara de Diputados. Falta discusión, falta acuerdo. Es verdad que es una agenda que permite la posibilidad o permitiría la posibilidad de ciertos acuerdos y consensos, pero lo cierto es que también tiene un transitar un poco cansino. No, bueno, ahí está el tema de la guerra, la falta de petróleo, la necesidad de avanzar con el gasoducto, efectivamente. Claro, sí. Pero es verdad que hay una contradicción de intereses dentro del propio elenco oficialista, ¿no? Por un lado se impulsa el proyecto de ley de humedales, un sector del oficialismo, pero al mismo tiempo, en paralelo, aparece otro sector, esta ley de agroindustria que propone objetivos muy ambiciosos en términos de acumulación de recursos, y eso no se puede hacer a partir de las formas de producción que propone, de formas de producción más sustentable que propone la ley de humedales, ¿no? Bueno, supuestamente la ley de humedales venía transitando un buen camino. Parecía que iba a haber una reunión casi como para firmar ya dictamen y hubo algunas, digamos... Se pateó la pelota, pero pero a partir de lo que han planteado, algunos planteos de gobernadores provinciales, principalmente de las provincias del norte, y se frenó todo. Pero perdóname, hoy cuando vos pensás en algunos pilares de la economía argentina para la próxima década, un tema esencial es Vaca Muerta. Claro. Sí, claro. Es fundamental, Vaca Muerta y el gasoducto. Sí. Ahí está apostando el gobierno nacional. Y las provincias, efectivamente. Exactamente. Combustibles fósiles, ahí tenés, efectivamente. Pero paralelamente se podría ir avanzando con otras, pero no se digamos, con otras discusiones. ¿No? Y bueno, la eólica se avanzó en un momento, no sé en qué está la eólica. Sí. Y en el medio estamos planteando, vamos y venimos con agendas. Y también tenemos lo que es la realidad de los planteos que hoy se conocieron, que ya se venía hablando, porque a título personal varios diputados de la oposición, principalmente de Juntos por el Cambio, venían hablando ciertos condicionamientos a discutir diferentes proyectos en el marco también del impulso que el oficialismo le da al juicio político a la Corte. Y hoy ya hubo una postura, digamos, ya más formal de la principal oposición respecto a cuál va a ser el futuro de las discusiones aquí en el Congreso. Hay que esperar a ver los tiempos con este dato y esta concreción de la estrategia de Juntos por el Cambio que se venía hablando durante la semana pasada. Bueno, esto es lo que vamos a hacer y está avalado por las principales autoridades. Hay que ver el oficialismo si verdaderamente, como antes hablábamos, bueno, ¿va a ser la segunda quincena de enero? Yo sabés que veo que el oficialismo, después de larguísimas frustraciones en el tema judicial, en 3 años y medio, por primera vez logra meter una baza, ¿no? Yo anotaba, mira, intentó un proyecto de reforma de la ampliación de la Corte que no pasó nada, intentó cambiar al procurador, no logró nada, la designación de Hayton de Nolasco nunca pudo avanzar, tuvo 2 ministros de Justicia, exactamente, la primera se fue porque era negociadora.
El segundo, Martín Soria, fue a retar en un momento a la Corte. No le movían el amperímetro para nada, ni a la Corte y menos a la oposición, ¿no? Pero digo, acá acordate que no funcionaba prácticamente la Comisión de Justicia, porque el proyecto no entraba. Lo distintivo de esto es que por primera vez apareció el tema de juicio político y vos ves que no están en la oposición y en la Corte, no están tan tranquilos. Me parece que esto, y yo creo que tiene que ver a partir de lo que pasó con Lago Escondido. Porque es Lago Escondido, la foto, la Corte que no se manifiesta y después los audios que aparecieron de D'Alessandro. Claro, y además, por eso es distinto. Pero la verdad nunca había pasado nada. En parte la fundamentación principal que va a tener y que tiene el oficialismo para impulsar el juicio político. Claro. ¿No? Sí, es la primera vez que encuentran un resquicio. Las filtraciones, los chats entre Marcelo D'Alessandro y el vocero de Y que, ¿sabes qué pasa? Que es un escenario siempre incómodo, porque, por ejemplo, le dicen cosas que es cierto. Che, son escuchas ilegales las de D'Alessandro. Es cierto, pero le dicen, pero ustedes se acuerdan de Mario Bros y se acuerdan del juicio por ejemplo, a Timerman, ¿no? Entonces, es un enlodamiento general. Sí, eso es lo seguro. que pasa. Sí. Vamos a ver, hablando de agenda de extraordinarias, posible agenda de extraordinarias que convoque el Poder Ejecutivo Nacional, ¿cuál es la opinión de Margarita Stolbizer, diputada nacional que integra el interbloque de Juntos por el Cambio? Justamente la crítica que nosotros hacemos es que el gobierno aparece, y en particular el presidente, más metido en una agenda que está cada vez más divorciada de lo que son los intereses y las preocupaciones de la población. A mí me llamó mucho la atención el mensaje del presidente de la Nación del 1 de enero, digamos, el mensaje de Año Nuevo. En un primer mandatario, ¿qué es lo que la población espera? Bueno, un mensaje tranquilizador, esperanzador, un mensaje que esté en el nivel de quien lo está emitiendo. Y en cambio el presidente en el mensaje del Año Nuevo anuncia el juicio político a la Corte. Algo que va a contramano. Yo creo que si hubiera anunciado en ese momento la reforma de la ley de alquileres, la solución a alguno de los problemas, no sé, otro tipo de anuncio, pero hacer eso en medio de el festejo, la celebración, la reflexión a que nos tiene que llevar, es muy complicado. Hoy con este tipo de iniciativas el gobierno se muestra cada vez más alejado de lo que es la agenda social. Si a esto le agregamos, tal vez en tu pregunta estaba un poco de esta cuestión, nosotros como principal bloque opositor Juntos por el Cambio, hemos decidido que no vamos a viabilizar ni a negociar ningún otro tema mientras que esto esté sobre la mesa, ¿no? Y entonces esto lo que provoca, sin ninguna duda, es la parálisis del Congreso, porque obviamente que no estamos dispuestos a ir a tratar ninguna de las otras leyes que podrían interesarle, sobre todo al ministro de Economía, porque no tengo duda que al que más le complican la vida con esto, no creo que estén tan preocupados los jueces de la Corte como sí seguramente estará el ministro de Economía, que tiene que salir a negociar cosas afuera de la Argentina y donde no puede explicar de ninguna manera que su gobierno, que el Poder Ejecutivo no cumple un fallo de la Corte, ¿no? Ahí estaba Margarita Stolbizer, que también fue consultada respecto a las expectativas que hay para las discusiones parlamentarias en este 2023. Y Margarita decía lo siguiente. Bueno, por supuesto que esas cuestiones de las que venimos hablando con ustedes, con Diputados TV durante todo el año, ¿no? Y ustedes siempre lo siguen retomando, alquileres, créditos UBA. Yo tengo algunas en particular y aprovecho para comentarles un proyecto que presenté sobre el fin del año y que me parece que es interesante, que es la reglamentación de lo que se llama el periodo de transición presidencial. Una normativa que existe en muchos países y en el nuestro no, que establece cómo se debe transitar ese periodo que va desde que hay una proclamación de una fórmula electa para el gobierno hasta el momento de la asunción. Siempre todo eso ha sido bastante irregular, caótico, y necesitamos establecer un mecanismo de cooperación, sobre todo, de intercambio de información, de facilitación, en el cual los que terminan su gestión no puedan tomar crédito, no puedan incorporar personal, digamos, pero sobre todo que
exista el intercambio de información necesaria que va a fortalecer la gestión que viene, va a ayudar siempre al que viene, establecer una agenda común de cuáles son las urgencias de los temas que se deben tratar, que pasan por deudas y por otros temas también. Entonces, me parece que la Argentina necesita tener una norma, una ley, un régimen de transición presidencial, y en lo personal voy a tratar de impulsar esto para que pueda acordarse, digamos, su tratamiento con tiempo, ni bien empiece el periodo ordinario. Bueno, ahí estaba la diputada Margarita Stolbizer, las expectativas para este 2023, las iniciativas, proyectos que van a discutirse en el Congreso y que van proponiendo los diputados recién a partir de marzo, a partir de un nuevo periodo de sesiones ordinarias, y que tienen que ver con diferentes aspectos, diferentes temas. Este tema de la transición presidencial, lo que se ha dado en los últimos años en la Argentina es que después de la elección nacional de presidente vice, tenemos una situación de balotaje y los tiempos se siguen acortando, y en definitiva entre fines de octubre, que es el balotaje, y el 10 de diciembre quedaría un mes ahí de transición, y lo que en definitiva también lo que está planteando Margarita Stolbizer es que el presidente que se va no actúe como un presidente que recién asume, ¿no? En el sentido de designaciones o cualquier tipo de política que creo que lleve adelante. quedó en la nada. Acá lo que se objetaba en términos de estabilidad política y económica, que en la Argentina siempre es un tema, es el momento de la primaria, que el momento de la primaria es en agosto. Y cuando, como le pasó a Macri, vos tenés una primaria demoledora, el problema es que te quedás sin fortaleza para casi 6 meses. Ese era el problema, que trataban en algún momento de juntar más los plazos. Bueno, pero eso no pasó nada. Me parece que es un proyecto que también viene trabajando Carla Carrizo. Que no se va a poder hacer porque estamos en año electoral. Tampoco, ahora. no se puede sacar nada sobre eso. Caía la propuesta para la eliminación o para por lo menos la suspensión por única vez de la PASO. Cobraba fuerza la posibilidad de esto, de achicar un poco los plazos entre la elección PASO y la elección general, pero claramente pasó el tiempo y esto no prosperó. Hubiera sido interesante porque tenemos el antecedente inmediato, el que comentabas vos, Pato, de Mauricio Macri. Se generó una debacle muy fuerte, un cataclismo, cuando los mercados reaccionaron frente a lo que ya se asomaba como una victoria contundente. Te quedan 6 meses de gestión muy golpeados. Dijo Macri que ya no tenía control. Claro, dijo, exactamente. Tuvo que salir Alberto Fernández a fijar un valor del dólar cuando faltaban varios meses para que asumiera las riendas en la Casa Rosada. Faltaba todavía la elección nacional. Una situación absolutamente anómala que tiene que ver con un mal diseño del calendario electoral. Claro. Bueno, hablando de proyectos, hablando de temas, Laura, vos algo ya le adelantabas al diputado Mansi respecto a la emergencia sanitaria. Sí, porque llamó la atención, por lo menos a mí me llamó la atención que se prorrogara por un año más la emergencia sanitaria en nuestro país, una emergencia que justamente se dictó en el año 2020 con motivo de la pandemia, ¿no? Entonces, hoy estamos viendo números mucho más reducidos en cuanto a casos de COVID-19 y bueno, me llamó la atención que por un año más se prorrogara una emergencia que, como todos los estados excepcionales, permiten a los gobiernos determinadas acciones que van por fuera de la legislación corriente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me adentré en el decreto para entender un poco cuáles eran los fundamentos para prorrogar una vez más la emergencia, y justamente entre los motivos, ahí lo estamos viendo en placas, es que según el Poder Ejecutivo, durante los años 2020 y 2021 a nivel mundial, se registraron demoras e interrupciones en la continuidad de la atención de la salud en todos los niveles. Entonces, lo que está aquí advirtiendo el Poder Ejecutivo es que en virtud de la pandemia, el tratamiento, la asistencia hospitalaria, sanitaria hacia el resto de las enfermedades ha decaído. Entonces, lo que pretende con esta ley de emergencia es tratar de ponerse nuevamente a ritmo para justamente poder atender el resto de las enfermedades que han quedado justamente en un segundo plano a raíz de la pandemia.
La intención entonces del Poder Ejecutivo es prorrogar esta emergencia hasta el 31 de diciembre de 2023, es decir, ya va a estar tocando el próximo gobierno, claro, ¿no? ¿Será este del mismo signo político o será de otro signo político? Según el decreto que publicó el Poder Ejecutivo, descendió en casi un 50% la atención de pacientes ambulatorios y la cancelación de alrededor del 60% de las prácticas médicas y diagnósticas, lo que ha generado una demanda acumulada que debe ser adecuadamente atendida en todo el país. Bueno, lo que decíamos anteriormente, la pandemia fue prioridad, las restantes enfermedades quedaron en un segundo plano y justamente han caído la prestación de estas asistencias. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo dice hay que ponerse nuevamente al día. Seguimos. Además, sostiene el gobierno que se ha verificado un aumento en el riesgo de enfermedades cardiovasculares y metabólicas como consecuencia justamente del cambio de hábitos alimentarios, aumento de peso por el confinamiento y una reducción significativa de la actividad física de los pacientes. Esto todo originado por la pandemia. Claro. La pandemia exacerbó o agudizó los trastornos preexistentes, entonces, bueno, lo que se pretende es justamente reforzar la atención en aquellas enfermedades. ¿Cuáles serán las facultades que tendrá la autoridad sanitaria a partir de esta nueva emergencia? Establecer un régimen de matriculación y o certificación de especialidad provisoria para quienes cuenten con el trámite de su titulación finalizado, previa intervención del Ministerio de Educación. Es decir, hacer como una suerte de matriculación que sea provisoria hasta tanto, bueno, los profesionales ya estén que hayan terminado, pero falte el trámite, ¿no? Esto para quienes, para enfermeros, médicos, para todos. Claro, en vez de esperar a que te den el título, ¿no? Bueno, hacer algo provisorio y ponerse a trabajar. Y esto te faculta y únicamente lo podés hacer si está declarada la emergencia. Sí. Serra, ¿te puedo hacer una pregunta, Serra? Una pregunta que hacen los empresarios médicos, los que manejan el negocio de la medicina privada. Dicen, mira, el problema que tenemos es que cada vez tenés más adelanto científico, cada vez tenemos más herramientas para curar, pero cada vez es más caro curarte. Porque, bueno, hay más tecnología, más medicamentos. Entonces, yo puedo curarte más, pero la cuota va a aumentar siempre. Pero no sé, eso tiene que ver con la medicina prepaga y la verdad que esto no sé si tiene algo que ver con el tema de la medicina prepaga. Está bien. En esto te puedo hablar de lo que tiene que ver con la salud pública, que es a lo que apunta este que lo que decreto. pasa es que a la salud pública le pasa también esto, ¿no? A veces de dónde saco los recursos, ¿no? Bueno, acá justamente lo que propone el decreto es que durante la emergencia sanitaria se contrate a personal de salud jubilado o retirado, exceptuado temporariamente del régimen de incompatibilidades vigentes para la administración pública nacional. Es decir, obviamente tratar de sumar profesionales de la salud en un momento donde hay una faltante importante, según, insisto, dice el Poder Ejecutivo. También autorizar en forma excepcional y temporaria la contratación y el ejercicio de profesionales y técnicos y técnicas de salud titulados y tituladas en el extranjero cuyo título no esté revalidado o habilitado en el país. Esto tiene que ver con justamente, a ver, cuántos profesionales venezolanos han venido que se dedican a la salud. Digo venezolanos porque ha habido un aluvión de especialistas médicos a nuestro país proveniente de Venezuela, también de otros países, de Colombia. Bueno, justamente lo que se propone con este decreto es que se le valide su título rápidamente. Y luego, creo que ya tenemos una última placa. Este decreto de emergencia lo que va a autorizar es la instalación y el funcionamiento de hospitales de campaña modulares, aún sin contar con los requisitos y autorizaciones administrativas previas. Y acá queda una duda, no lo vi en el decreto, pero las emergencias sanitarias también lo que han permitido es la contratación y las compras de insumos médicos y sanitarios por fuera de lo que tiene que ver la regulación administrativa, las leyes de administración
bueno, justamente que lo que sostienen es que hay que hacer licitaciones públicas, ¿no? Esto permite la compra directa y esto lo que ha generado en algunos casos sobrecostos e irregularidades de la que hemos comentado aquí en Diputados TV. La Auditoría General de la Nación ha dado cuenta en su último informe sobre justamente compras, contrataciones por parte del Ministerio de Salud que, amparados por la ley de emergencia, han podido hacer sin... Esto también implica la reasignación de partidas, ¿no? Esto, como cualquier emergencia... Sí, permite, pero eso a nivel general, ¿no es cierto? Claro. No solamente en lo sanitario. Pero en materia sanitaria lo que te permite es esquivar todo lo que tiene que ver la licitación pública, que permite una mayor transparencia, un mayor control de las compras y hacer contrataciones directas. Y ahí es donde empieza a haber problemas, ¿no? Con el tema de lo que se compra y a cuánto se está comprando. Pasó con el tema de las vacunas, pasó con el tema de, por ejemplo, lo que tiene que ver con barbijos, lo que tiene que ver con... En emergencia siempre se compra más caro, además, generalmente. Exactamente. Claro. Y entonces, bueno, ahí está la cuestión. Y en ese momento estaba justificado, ¿no? No digo comprar más caro, pero sí estar y había una situación de emergencia, porque había que afrontar una pandemia que había llegado a la República Argentina, ¿no? Laura, este decreto tiene que ser validado por el Congreso. Tiene que estar validado, no necesariamente por el Congreso, tiene que ser revisado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Ya con el aval de la Comisión y una de las cámaras, ya sea el Senado o Diputados, automáticamente queda validado. Solamente el rechazo de ambas cámaras a un decreto del Poder Ejecutivo deja sin efecto el dicho decreto, cosa que hasta ahora nunca ha sucedido desde que se sancionó la ley de DNU allá por el año 2006. Justamente es muy difícil que ambas cámaras puedan rechazar un decreto del Poder Ejecutivo porque habitualmente no se consiguen los números. Es una suerte de lo que dice la oposición, ¿no? Lo que permite al Poder Ejecutivo legislar por decreto, ¿no? Porque, digamos, este tipo de decretos es lo que permite al Poder Ejecutivo esquivar al Congreso a la hora de sancionar leyes. Bueno, uno de los temas de discusión en este Congreso de la Nación, que seguramente en su momento, más allá de que la Comisión Bicameral no se ha reunido periódicamente. Se reunió una sola vez el año pasado. Casi para la conformación. Sí, para aprobar algún decreto, pero la verdad, lamentable el papel de esa comisión cuando es una comisión permanente y debiera ser una de las comisiones más importantes de este Congreso de la Nación. El oficialismo ha bloqueado su funcionamiento. Y ahí se discuten las políticas del Ejecutivo, se discuten los decretos, obviamente, del Poder Ejecutivo nacional y que tienen que ver, en definitiva, también con estas discusiones que tiene el Congreso, que tiene la Cámara de Diputados, que tiene la Cámara de Senadores, las diferentes iniciativas que, como decimos y como hemos visto desde el mes de diciembre, no hubo acuerdos políticos entre oficialismo y oposición para avanzar con diferentes proyectos, diferentes iniciativas. La situación por la que está atravesando el Parlamento Nacional parecería, según lo que uno puede ir viendo y conversando con los legisladores nacionales, parecería que va a continuar con ciertas dificultades. Yo estaba haciendo ese parangón. Efectivamente, si vos le preguntabas a la gente cómo nos iba a ir en el Mundial después de Arabia, la verdad que la cuestión venía mal, ¿no? Sí. Pero digo, de acuerdo a lo que estamos viendo, lo magro que fue el año pasado, el tema del escenario del juicio político en el medio, la falta de alianzas del oficialismo con el interbloque federal, tampoco están muy sólidas con Provincias Unidas. Lo breve del año porque es un año electoral. La inminencia porque, bueno, vamos a llegar en agosto, ya tenemos primaria. Todo indica, como decís vos, puede ser que cambie la realidad abruptamente. Falta Messi. ¿Y Messi qué dijo después de Arabia? ¿Qué dijo Messi? Que no los va a dejar a la pata.
Y No dijo el técnico de Arabia Hay que que es creer. equipo que va a salir campeón del mundo. Pero digo, puede pasar eso. Puede Claro, pasar. puede. ¿Qué sería salir campeón del mundo No, en el contexto pero digo, todo esto, digo, me parece que puede ser que ¿Tener una cambie, pero sesión por mes? la Eso realidad es casi objetiva es una realidad objetiva complicada. ¿no? Complicada, claro, obviamente. Claro. Sí, los acuerdos volaron por el aire a partir del Sí. conflicto por el Consejo de la Magistratura. Claro. Totalmente. También, claro. Pero eso después, a ver, quedó el conflicto y el Superado, consenso. sí. Pero eso es un tema que se resolvió. Por Sí. eso, en la próxima instancia, por eso también se le cuestiona a veces a Juntos por el Cambio. Bueno, esa instancia ya se resolvió. Fue 1 y 1. Lo que pasa que, a ver, digo, imagínate que Se resolvió la acá en oposición, diputados. la oposición como casi nunca le da nada al oficialismo, no solo esta oposición. Es muy raro que haya un acuerdo, generalmente la oposición no le brinda, no se la hace fácil nunca al oficialismo de turno. Eso, digo, en términos electorales, ¿influye? ¿Hay algún sector que dice, che, qué mala esta oposición que no facilitó leyes? ¿O no importa No, para van todos nada? en la misma bolsa. Ahora, en el Senado sí hubo fallo en contra de juez. Claro, pero No es un está tema que resuelto, no todavía asumieron. está resuelto, Eso sí, claro, no asumieron, pero exactamente. también hubo una resolución de la justicia y ahora está el tema en la justicia. Bueno. Ahora está el tema ¿no? Porque a partir lo de juez, después hubo Sí, quedó otra en compás de espera en la presentación. justicia, pero de todos modos Ahí acá quedó. en la Cámara de Diputados quedó como cierta desconfianza de parte de la oposición para con la presidenta Sí, claro. de la Sí, Cámara de Bueno, Diputados. el tema está la ratificación de autoridades. Claro, ¿sí? claro, quedó Exactamente. pendiente, no Bueno. pudo ser reelecta las autoridades, de todos modos, digamos, Fueron ratificadas, Claro, sí. fueron ratificadas de hecho porque así lo establece el estatuto, que cuando no se ratifican con el voto Claro. del Pleno, bueno, quedan, se da la continuidad por defecto de las autoridades previamente constituidas. Claro. Bueno, vamos a ver qué dicen los diputados, qué dicen las diputadas respecto a convocatorias extraordinarias, respecto a, dentro de los temas, a discutir el juicio político a la Corte Suprema. Habló Romina del Pla con DTV de esta manera. Bueno, mira, yo creo que acá también hay una fuga hacia adelante del propio gobierno, ¿no? En el sentido de que esta cuestión de la convocatoria a las extraordinarias para tratar el juicio a la Corte, de algún modo va a absorber la atención y está absorbiendo la atención del cuadro político en el marco de que una crisis económica que continúa, de una situación de enorme agudización de la pobreza, del cuadro de retroceso social, y entonces efectivamente colocar el origen de todos los males en la justicia, una justicia que por supuesto debería ser reformada de fondo, ¿no? Con un cambio cosmético o simplemente con un cambio de personas, sino que tendrá que haber, como nosotros planteamos, una reforma real de la justicia, planteando una revocabilidad de los cargos, que no sean eternos, que sean electos fiscales y jueces por el voto popular, que haya posibilidad de una destitución inmediata. Entonces, acá tenemos varias cosas. Nosotros, por un lado, no creemos que solamente el problema sea la justicia. Hay un régimen político que está en completa descomposición en su conjunto. Lo vemos en la Cámara de Diputados. Una Cámara que está parada, trabada, fruto de justamente cómo inciden todos estos cruces y estas fugas políticas de las dos principales coaliciones que integran a los que gobiernan y gobernaron. Y en ese sentido son todos responsables de este cuadro de situación. Y entonces, en este punto, yo creo que el llamado extraordinaria, que se va a cubrir de algún modo con la reunión de la Comisión de Juicio Político y el inicio del tratamiento allí, no va a permitir tampoco que se traten muchos otros temas. Bueno, ahí está el panorama que está viendo Romina del Pla, del Frente de Izquierda, del Partido Obrero, por la provincia de Buenos Aires. Pero ¿cuál es el panorama que ve el oficialismo? Porque también conversamos con el diputado Carnaghi de la provincia de Neuquén y decía lo siguiente. Desde mi punto de vista, creo que las condiciones están dadas para iniciar el juicio político. Creo que hay causales. Fundamentalmente, bueno, el mal desempeño es una de las causales para plantear el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que están dadas esas condiciones, estos elementos para avanzar en el juicio político. Bueno, primero se definirá desde la Comisión de Juicio Político y luego será la oportunidad de ir al recinto. Entonces, el debate sobre este tema puntualmente y las posturas de los distintos bloques se van a expresar
en las reuniones de comisión de juicio político, ¿no? Entonces ahí uno puede tener una visión luego qué va a pasar en caso de, digamos, cuando se llega al recinto. La expectativa es que finalmente, bueno, se pueda funcionar y se puedan debatir estos temas y se pueda dar, bueno, se puedan dar los debates en el recinto. Si uno se toma por las posturas de los bloques de la oposición, fundamentalmente Juntos por el Cambio, en esas 2 sesiones fallidas, previo a esto ellos habían planteado que no iban a sesionar más hasta marzo. Esto lo habían hecho planteo. La primera sesión el planteo era por el tema del nombramiento de los diputados y diputadas ante el Consejo de la Magistratura. Eso ya estaba resuelto. En la segunda sesión, pese a eso, tampoco dieron quórum, ¿no? O sea que había una posición tomada, esto lo digo porque además lo habían hecho público, de bueno, no, que basta, no funciona más el Congreso, que pasamos a marzo del año que viene. La expectativa es que se pueda funcionar, creo que, porque además estos son temas de la gente, o sea, estoy hablando de acá, de que se ve beneficiado con este nuevo plan de pago, que no es una moratoria, nuevo plan de pago previsional, es la gente y los que se ven beneficiados con la creación de la universidad, de la gente de estas localidades, que estuvieron presentes, digamos, siguiendo los debates, de 6 a, no tengo todo el listado, pero bueno, de 6 a el Delta, de las Madres de Plaza de Mayo, Saladillo, Universidad de Paraná, Río Cuarto, bueno, era una serie de universidades. O sea, son cuestiones que se tienen que tratar y discutir porque son cuestiones que benefician a la gente, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, espero que reflexionen y pese a que sea un año electoral, tenga funcionamiento el Congreso, porque así se necesita. Claro. Obviamente, el año electoral perjudica y se empieza a votar. En el caso de las provincias, ya en la provincia de Neuquén, se convocaría para... lo anunció el gobernador, por eso ahora la semana pasada, el 16 de abril, lo mismo en Río Negro, la vecina Río Negro, y así empieza el cronograma en las provincias hasta llegar a agosto a las PASO y en octubre a la general. Bueno, ahí estaba el diputado Carnaghi del oficialismo, la escuchábamos antes a Romina del Pla, de la oposición, del Frente de Izquierda, pero lo cierto que no es un panorama, digamos, fácil para el Congreso de la Nación, ni para el oficialismo ni para la oposición. Carnaghi ya hablaba en la agenda de elecciones en algunas provincias, caso de la provincia de Neuquén, ya está marcada para el 16 de abril. Es decir que, sí, claro, sacando enero, cuando se pueda llegar a sesionar acá, si es que se sesiona en extraordinarias en febrero, en Neuquén, como en otras provincias, van a estar ya metidos en la campaña electoral. A ver, ayúdenme, pero salvo el primer año del gobierno de Cambiemos, que había acuerdos con el Frente Renovador, me parece que desde el 2017, antes incluso del tema de reforma provisional, ya la falta de acuerdos en el Congreso era como muy notoria, me parece, ¿no? ¿O no? Esto que se trabaja así, no tan con mucho profunda problema, como ahora, ¿eh? No tan profunda como ahora, porque me parece que había una tercera alternativa de integrantes de un bloque que Frente Renovador, que podían llegar a, digamos, a traccionar voluntades para, bueno, avanzar con diferentes iniciativas. Ahora parecería como muy marcado. El año 2020 fue un año bastante prolífico en cantidad de proyectos sancionados a partir de la implementación del sistema de sesiones remotas. Cayó muy abruptamente la performance a partir del 2021, cuando empezó a recobrar de a poquito, paulatinamente, la presencialidad, y bueno, y este año hubo muchos y un resultado que complicó más al oficialismo también, porque bueno, claro, de las elecciones del 2021 hicieron que la paridad fuera más ajustada. Sí, y ahora, por lo que se escuchaba de los testimonios acá de diputados oficialistas, pareciera que hay una resignación del oficialismo a tratar exclusivamente el tema del juicio político en el verano, digamos, y ir a fondo en ese camino, a una costa de sacrificar la agenda económica que le interesa, por ejemplo, a Sergio Massa. Claro, pero me parece que el oficialismo, o por lo menos gran parte del oficialismo, entiende que si no estaba o no está la discusión del juicio político, Juntos por el Cambio tampoco facilitaría las discusiones de los diferentes proyectos de ley en la Cámara de Diputados. Es una lectura un poco
digamos, un poco forzada, porque en realidad nadie tiene la bola de cristal ni nadie sabe lo que va a pasar. Contrafáctico. Claro. Es contrafáctico. Exacto, exactamente. Van, digamos, al antecedente de diciembre. Claro, ¿no? totalmente. Que no estaba la discusión sobre el tema de la Corte, pero lo cierto es que ya en diciembre, con lo que sucedió en el Consejo de la Magistratura, con los fallos de la justicia relacionados con Cristina Kirchner, anteriormente toda la investigación judicial del atentado contra Cristina Kirchner, bueno, para el oficialismo se van sumando ¿por qué temas abre un gesto que de la también oposición generaron para un eventual rival electoral en agosto? Claro. No, claro. No, igual también hay que ver cuáles serían en concreto los proyectos que puede pedir Juntos por el Cambio, porque hay algunos proyectos que tienen, por ejemplo, alquileres o créditos UBA o boleta única, pero hay algunos que lo harían de otra manera, no es que tienen su propio proyecto. Claro. Bueno, veremos qué es lo que ocurre, veremos qué es lo que pasa con el correr de las horas, qué es lo que pasa con la convocatoria extraordinarias, con la presentación del pedido de juicio político. Es parte de lo que tiene que ver con la agenda que se viene aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Sebastián, gracias. Dani, gracias. Nos vemos. Laura, gracias. Pato, gracias. Caballero, hasta cualquier momento. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión para seguir teniendo, como siempre, la mejor información de lo que sucede aquí en el Congreso Nacional. Gracias, esto fue la segunda edición, nos reencontramos.